culturetas. Hoy estamos un día más para contaros historias del mundo y como siempre no podía faltar en esta charla nuestros inculturetas favoritos. Beruska, el Friki Carroza, Eduard Elch y yo, Hola. Berromber. Antes de empezar el programa, ¿queréis comentar algo, chicos? Pues la verdad es que yo vengo muy venido arriba, porque es un tema hoy el que vamos a tocar en el que me siento muy en comunión con el personaje. Es Mira. un personaje tan histórico y tan emblemático que siempre lo llevaré en un rinconcito de mi corazón. Ya no con cariño, sino por todo lo que ha hecho y deshecho a nivel cultural e incultural en el mundo. Entonces creo que vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más a fondo y más cercanamente a nuestro amigo Adolfito. Bien, bien. Hoy veremos a Fito, lo que sigue influyendo después de tantos años y lo que podría llegar a influir. Y lo que sigue influyendo, porque a día de hoy su religión, por así decirlo, sigue influyendo en muchos países y sigue aún... Hay muchos creyentes del nazismo. Por cierto, ¿vosotros seríais amigos de un vegano animalista y en contra del tabaco? Pues he tenido amigos así, ¿sabes? En mi juventud Mira. yo, perdona que te interrumpo, he sido, y lo voy a decir, vegetariano, ¿eh? Oh, Y además, Ya estamos. sí, Dale además, al mute a Eduard, dale al mute. además durante muchos años, ¿sabes? Y cumplía con esa premisa, ¿eh? Pregunta, ¿por convicción o por obligación? En principio por convicción, pero luego me di cuenta de que me lo estaba imponiendo también otra gente. Entonces, Te lo estaban conviccionando. Sí. Así que hay puntos. Oye, una pregunta, si al lote le metes además que iba en patineta, ya... El tío es lo antepuesto a nosotros, porque esto sería un cultureta de pro. Ya ves. Y nosotros somos inculturetas. Que por cierto, ¿sabéis de qué me he enterado, chicos, esta semana? Los culturetas en México no les llaman culturetas, les llaman espantaviejas. Joder. Con lo cual, nosotros, si fuéramos mexicanos, ¿qué seríamos? ¿Abrazaviejas? Pues obviamente, a mí me gusta mucho abrazar a las viejas, son muy No. cariñosas, ¿sabes? Abrazo De hecho, gratis como para estoy todos. tan falto de cariño, soy de los que van por la calle dando abrazos gratis. Free Hughes. Y hasta tu abuela cuando te ve hace... Y cruza la acera. No, pero si es que veo a las abuelas por la calle y abuela, un abrazo, abuela, ay mi abuela, ¿cuánto tiempo? Nene, si no te conozco, da igual, abrazo gratis. Acosador Pues de ya está. abuelas. Eso se le llama acosador de abuelas. También. Pues ya está, adjudicado. En México, para los compañeros mexicanos, seremos a partir de ahora los abrazaviejas. Está bien, está bien. Pues nada, el señor que nos cuenta hoy en el programa va a ser ese, Adolfito Hitler. Y era eso, era vegetariano, animalista y como dejó el tabaco, pues puso todas las leyes en contra del tabaco. Lo Dijo, peor. aquí no fuma ni Dios. Y Lo así fue peor. como empezó el antitabaco en Alemania. Y hasta nuestros días. El que deja de comer carne es lo peor. El que deja de fumar es lo peor, porque no hace más que dar por culo a los que comen carne o a los que fuman. Chico, tú has dejado, pues deja a los demás que vivan y hagan lo que quieran con su vida. Si ya lo dice el dicho, y lo voy a decir ahora, aunque no esté bien dicho, pero si no fumas, ni bebes, ni follas, ¿para qué vives, gilipollas? Era así muy buena, así muy buena. Pues nada, pues para empezar, si queréis, yo os iba a comentar un poco del cine. Bueno, hay un montón de la películas... influencia en el cine. Sí. Hay muchas películas en el cine que son que representan a Hitler. Y bueno, yo me he traído unas cuantas ahí que se han hecho famosas por otros motivos. La primera de ellas es El hundimiento. Ah, sí. Película de 2004 y de la cual se ha hecho súper famosa por una escena que ocurre en la película. Sí. Que es cuando al Führer le dan el informe de que van perdiendo la guerra. Y el hombre no hace más que eso, que decir, ¿deja el tabaco para qué? ¿Para que me hagáis esto? Pues estoy hasta los huevos. Y se pone ahí hecho una rabia y demás. ¿Y qué pasa? Que como la película estaba en su alemán original, pues mucha gente conocida en el mundo del streaming y demás usó dicha película para, digamos, comentar, reaccionar a cualquier cosa. Así que si queréis alguna opinión, buscad Hitler reacciona a
Encontraréis un montón de opciones Un montonazo. muy divertidas. Yo ese mismo meme lo he visto en el grupo en el que estoy de Xbox, cuando había algún rollo con la Play, como si Hitler fuera Sony hablando de ¿cómo que Xbox está sacando Game Pass? Eso no puede ser. No sé cuántos. De hecho, el Rubio sacó también uno con The Witcher o algo así. Sí. No, hemos estado esperando Witcher para tanto, esto es una mierda, no sé qué. Y así un montón de historias más. Qué bueno. Interesante. O sea, me han hecho de esa escena un easter egg, ¿no? Para utilizarlo a... De hecho, también he visto vídeos de que lo han usado para cuarentena a los profesores. Ahí en la pandemia. Para cuando no nos dejaban salir a la calle ni con bici ni con nada. Dice, ¿cómo que se puede salir con bici con los demás no? Y así. Y para lo que quieras, vamos. Después otra película que se me había ocurrido comentar era la de Jojo Rabbit, que es más actual. Es muy buena, de Taika Waititi. Waititi creo que se llama. Sí, es un director que a mí me encanta. Sobre todo esa película en concreto me gustó muchísimo. No la he visto. Pues es una recomendable. Te recomendaría mucho porque te va a encantar, ¿eh? Básicamente eso, cuenta la historia de un niño que tiene que vivir en las juventudes hitlerianas. Como cualquier niño, pues tiene un amigo imaginario. ¿Quién puede ser el amigo imaginario de este niño? Pues la persona que más ve por todos lados en su época. Lo veía en televisión, lo veía hasta en la sopa, pues su amigo imaginario era Hitler. El Fito. Exacto. Y entonces la película pues podemos ver una versión de cómo el niño veía a su amigo imaginario y por tanto cómo se comportaba Hitler como amigo imaginario. Y bueno, tiene otras cosas en la película, pero es muy recomendable de ver. La película la atracción era eso, era en plan de ver a Hitler en una forma que no era la conocida clásica. Claro, pero como lo ve un niño, a los ojos de un niño, cómo lo representa la imagen que él ve por todos lados, pero representada por un niño, ¿no? De hecho, la representación me la voy a apuntar porque yo sí que he visto muchas películas basadas en Hitler, documentales y todo, pero no había oído de esa película. Entonces me la voy a apuntar. Salió en 2019, o sea, antes de la pandemia justo. De hecho, la película tiene una alegoría a Qué bello es vivir, esta película italiana, en la que están en un campo de concentración y demás. A ver, es una alegoría, no es que sean idénticas, pero como dices tú bien, el personaje que él se imagina del Führer es más infantil, ¿sabes? Y es muy gracioso por ese sentido, porque lo ves, como dice Vero, desde la imagen, la proyección de una mente infantil. Pero que no sea realmente, que no sea solamente una alegoría de lo que bello es vivir, porque yo soy de las pocas personas que no me gustó esa película. Entonces, me gustaría... No, te vas a reír bastante con esta. Sí, esta es una comedia. ¿Sí? Es una comedia. Vale, porque yo, qué bello es vivir, no llego a... Vale, que es como que le tiene que tapar un poco, pero no llego a empatizar con esa película. No sé por qué. A mí concretamente esta que dice Rome de Jojo Rabbit me encantó. Es una de mis preferidas. A ver, hay que entender que el personaje de Hitler era una persona totalmente carismática. Y desde fuera de Alemania y tal, o sea, cuando tú estudias un poquito de historia, en Estados Unidos mismo, muchos personajes eran bastante afines a lo que representaba. Por continuar un poco, Eduard, no sé si nos puedes contar algo sobre las artes plásticas. Sí, yo os voy a hablar un poco de esos caprichos que tenía Hitler en relación al arte. Y sí que es verdad que cuando él ascendió al poder, pues bueno, empezó de alguna manera a expoliar todo tipo de obras artísticas, iniciando una censura, tanto en el arte moderno, bueno, un arte que él lo llegó a llamar arte degenerado, nada más y nada menos, ya que se obsesionó mucho por su arte clásico. Él, pues bueno, a través de esta manifestación empezó a odiar este estilo de arte y empezó un poco a levantar ampollas a nivel político en todos sus discursos y bueno, y en todas sus acciones. Él lo que hacía era saquear y coleccionar un arte que él consideraba de calidad y al mismo tiempo intentar destruir esta corriente o esta vertiente, ¿no? Él, pues bueno, intentaba de esta manera unificar los criterios en Alemania y sobre todo crear un arte para vincular a los individuos en la nación. Claro, este arte moderno que él consideraba que era un experimento,
y que podía revolucionar a las masas, era algo que él veía con muy malos ojos. Pues pensaba que era una forma de corromper a la sociedad, que estaba vinculada a los judíos y que pervertía a la gente y envenenaba la mente de la sociedad. Así que el arte moderno pasó a llamarse, por aquel entonces, arte degenerado, que a su entender lo consideraba como una deformidad de la locura, una vulgaridad y una falta de talento. Vamos, en definitiva, decadente. Por aquel entonces, pues bueno, él lo que hizo con esa gran obsesión por acabar con esta corriente de arte, os recuerdo que Hitler tuvo una adolescencia en la cual intentó ser artista. Viajó a Venecia e intentó introducirse en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pero a la academia lo rechazó. Y no fue solo una vez, sino que fueron 2 veces. ¿Por qué motivo? Porque el arte que utilizaba Hitler para pintar estaba considerado también como un arte clásico, aburrido, según decían los críticos de arte en la academia, y no era la intención por aquel entonces de la academia de acoger este tipo de artistas. La academia lo que buscaba era por aquel entonces un arte moderno. Claro, con aquello que consiguieron, pues que Hitler al final no pudiera acceder a esta Academia de Bellas Artes. Y esto él lo encajó muy mal, evidentemente. Tan mal que empezó a alimentar cada vez más su odio por aquellos judíos que eran los dueños de la academia. Y bueno, pues su principal objetivo, una vez que llegó al poder, era intentar purgar a estos artistas modernos pues a través de la humillación. O sea, intentar humillar a los artistas modernos y purgarlos de la humanidad en la medida de lo posible. Lo que se llama a día de hoy un artista frustrado, ¿no? Era un artista frustrado, no le habían eso. Y es que fueron 2 veces las que se presentó y no eso. Es que realmente era muy repetitivo cuando él pintaba, y pintaba paisajes muy clásicos, muy aburridos, y es verdad, era muy aburrido su arte. De hecho, se dedicó muchos años a vender su arte en postales, a pie de calle, porque al final él sí que tenía ese espíritu, tenía esa intención de dedicarse a ese mundo, pero por desgracia, pues bueno, no pudo ser. No, sí, sé que él estuvo viendo en 2 postales y con la venta de esas postales sobrevivió durante años. Exactamente. Me lo estáis vendiendo cada vez mejor. Ya ves. Ahora al currículum hay que añadirle artista frustrado. Sí. Claro. Madre pues, mía. Os seguiré contando luego, pero sí que ha hecho grandes, digamos, desgracias en el mundo del arte, y eso se ha traducido en que hay mucho arte que se ha perdido a nivel cultural, ¿eh? Sí. Pues para desgracia es la que ha hecho hace poco Kanye West, un rapero americano, que, bueno, aparte que ha hecho muchas entrevistas, en una dice que bueno, ha hecho muchos discursos antisemitas y por eso le han cancelado la cuenta de Twitter. Y encima eso, dice que no, que él admiraba a Hitler y a los nazis, porque han hecho muchas cosas buenas. Han creado, por ejemplo, dice que Hitler inventó el micrófono que él usa, y que hay muchos inventos en la actualidad que han sido cosas de Hitler. A ver, hay que obviar que con la caída del imperio nazi, Estados Unidos enseguida fue corriendo a buscar a los científicos que tenían, ¿eh? Ojo. Exacto. Se habla mucho de que hicieron mucho mal, pero ojo, los avances científicos que hicieron, tela. A día de hoy, que todavía se siguen utilizando, me parece aún arcaico, pero vamos, en aquella época fue toda una revolución, el tema de las transfusiones de sangre. Sí, sí. Fueron precisamente ellos los que clasificaron los tipos de sangre que existen y todo. La bomba nuclear fue iniciada por científicos alemanes, como bien dices. Correcto. Pero bueno, yo estaba hablando de Kanye West porque se ha vuelto un poco loco, y no sé yo si es porque es así el señor Kanye West o es que procesa la misma fe que Hitler. Y de eso a lo mejor nos puede comentar algo más Veruska. No sé yo. Bueno, pues si yo os digo que realmente todos los genocidios, todas las masacres que se precedieron a los nazis,
vienen todo gracias o según a las creencias de una religión o secta que se fundó en 1935, más concretamente el 1 de julio. Y si os digo Deutscher Annenerbe, ¿os viene a la cabeza algo? Ahora mismo, ¿no? ¿No, verdad? No. 999. 999. Para los alemanes era el estudio para dar visibilidad a las costumbres antiguas alemanes y infundirlas. Pero realmente Hitler en 1935 llega al poder, en Alemania es alguien, pero en el mundo entero no es nadie, es un mindundi, ¿vale? Sí, ha llegado al poder por unas elecciones y nada más. ¿Qué pasa? Que él quiere no solo llegar al mundo entero mediante la guerra, sino que quiere llegar con un país sometido a una religión o profesando una religión en concreto, que profesarían lo que es la raza aria. Ellos buscan la raza pura. Y aparte de la raza pura, buscan que se extienda por todo el mundo. ¿Qué hace? Ellos buscan, pone como primero o como sumo sacerdote de esa religión a Heinrich Himmler, que parece Hitler, pero no es Himmler. Tiene un nombre un poco complicado. Era otro de los que van siempre con Hitler, vamos. Sí, pues él estaba obsesionado con el ocultismo y se pone como el que hace que cree, es el que hace las bases para esa religión, que posteriormente se le da el mando a él en las SS, que pasan a ser, no siendo ya las SS, sino son la Orden Negra, que son los que tienen que ser... Los de pura raza, ¿no? La Orden Negra no era... Sí, la Orden Negra, no, eran los SS, las SS. Sí, la SS era el partido militar sí, que él creó. Los de la élite luego... de Alemania pasan a ser los de la Orden Negra, que tienen que ser los que lleven a término a que la raza pura se extienda, ¿vale? Curioso que los encargados de proteger la raza aria se les llamase negros. Sí. Pero porque, claro, el tío el Heinrich, era muy amante del ocultismo y las cosas del otro paranormal. Entonces, vale, que iban por el otro lado. Iban por el otro lado, no como los lacasitos. No. Y lo que resulta es que ellos buscan primordialmente eliminar la religión cristiana y instaurar todo lo que es la raza germánica antigua en toda Alemania. Buscan simplemente darla a conocer por todo el mundo e instaurarla primeramente en toda Alemania. Eso me recuerda que en Star Wars se ha hecho mucha parodia del nazismo también. Parodia no, yo creo que paralelismo. Paralelismo. Sí. Porque lo de la Orden 66 esta y... Los Sith. Exactamente. Sí. Porque estamos hablando de Star Wars, hay una parte en la línea argumental en la que Darth Vader intenta crear una raza pura también de Siths, ¿no? Exacto. Ajá. Y después está eso, el Stormtrooper, que son las SS. También, es verdad. Y la primera orden de las últimas películas de Star Wars que equivaldría a la Orden Negra, que ha comentado. Sí, no, y además hay muchísimos paralelos entre los uniformes del Imperio y los uniformes de Hitler. Los almirantes, sí. O sea que... Ha tenido mucha influencia, mucha sí. referencia también la Guerra de las Galaxias y otras películas. La verdad es que ha dejado una gran cicatriz a nivel del tiempo. Ha dejado una gran marca. Porque no podemos olvidar la influencia. Estigma, porque no cierra, ¿eh? Hay que recordar que, como estábamos comentando al principio, esa cicatriz sigue estando allí, presente. Vale que Alemania eso lo ha intentado... de hecho, hay unas normativas y hay muchísimo... está prohibido... Exacto. Temas de guerra y tal, lo tienen muy marcado. Algunas simbologías están prohibidas, algunas
algunas oraciones, se ha prohibido muchas cosas que todo viene de lo que es el nazismo, porque dañan el... Sí que... No, que sí, que te estoy dando la razón. Sí. Bueno, pues eso, que se ha prohibido y hay multas muy gordas si desobedeces. Al mismo tiempo y por la contra, precisamente son los primeros en dejar marcado el recuerdo. Hay monumentos en todos los sitios en los que hubieron tal, precisamente para decir, ojo, que esto no vuelva a repetirse. Exacto, no se vuelva a repetir. Que es que por desgracia ahora mismo parece que tenemos una mentalidad en la que lo que queremos es borrar lo que pasó en el pasado, con lo cual lo único que vamos a conseguir es que en el futuro vuelva a ocurrir otra vez. Exacto. No, mira, en eso sí que le doy la razón a los alemanes. El dejar parte de sus símbolos y estatuas para recordar lo que no se debe hacer, que es lo que deberíamos hacer tanto aquí en España como en muchos otros países para recordar lo que ha pasado y no volver a caer en la dinámica de hacer lo mismo, porque el humano, si no ve, no recuerda, volvemos a caer en el mismo... Claro. Y aunque lo vea, lo repite igual. O sea que... Claro. Sí, no, pero ya lo dice. ya tener algo ahí que te esté recordando algo que pasó y que no fue a buen puerto, ya alguna gente para. Claro. Ya sé que a todo el mundo no, pero por lo menos ya hay alguien que se para. Claro. Hay mucha gente es como yo que solamente aprendemos a raíz de lo que vemos. Ves a Ol que mete el dedo en el enchufe y se electrocuta y dices, cuidado, ya sé que no tengo que hacerlo. Bueno, pues que tengas claro que ojos que no ven, hostia que te pegas. Y mierda que pisas. Nada. Y por continuar, el Friki Carroza, no sé, ¿nos puedes contar algo sobre...? Bueno, pues yo vengo a hablaros, ya que estáis hablando de tantas cosas, pues yo voy a... Como si alguien tenía que hablar de temas banales, pues me toca a mí, como es normal. Podríamos hablar del sexo, pero he preferido tirar por comida, así que no sé si alguna vez he hecho la dieta de la cachofa. Vamos a tirar un poquito más por lo que es... Es más partidario de la dieta del cucurucho. Sí, la de la canoa, ¿no? Que si queréis la podemos contar por si algún radioyente no sabe a lo que nos estamos refiriendo, pero doy por sentado que a estas alturas todos habrán hecho la dieta del cucurucho. Bueno, la dieta del cucurucho, comer poco y en la cama mucho. Exactamente. Y no precisamente con las pastillas de la dormidina. Pues nada, Hitler podríamos decir que hacía la dieta del chucrú, ¿vale? Porque como bien habéis comentado al principio, era vegetariano. Pero, al igual que Edward, no era vegetariano por decisión propia, no era convicción propia, ¿vale? Resulta que el tío tenía muchas enfermedades. Él padecía de hepatitis, tenía calambres gastrointestinales, con lo cual, evidentemente, pues, estar al lado de él, eso era pumba, ¿vale? Todo lo suyo eran gases. Entonces, claro, llegó un momento que se dieron cuenta de que lo que era el tema de la carne le hacía mal, ¿vale? Te daba problemas digestivos, con lo cual, pues, se acabó haciendo vegetariano, ¿vale? No solamente por el tema de los pedos, además vemos como el tío sudaba bastante menos, con lo cual podía mantener mejor la higiene, no olía tanto, ¿vale? Y entonces, pues, es lo que estaba haciendo. Eso sí, vegetariano así. También te voy a decir una cosa. El carnet de vegano no se lo iban a dar, eso ya os lo digo. Y te voy a decir una cosa, que lo peor que hay es un pedo de un vegetariano, porque huelen a pedos de vaca. Claro. Te lo digo por experiencia. Claro. Por supuestísimo. Metano puro, ¿no? Totalmente. Apio, huelen a apio. Sí, ojalá olieran a apio solo. No concretamente. No, lo digo porque el apio es uno de las plantas que más huelen luego después. Cuando tú te lo has comido el apio, el sudor que haces es muy fuerte luego. Pues el tío, lo que digo, que no a vegano no lleva a alcanzar nunca el carnet, porque carne no comería. Ahora, ¿chocolates? Hombre, teniendo tan cerca a Suiza, no me extraña. Decen que se comía al menos 1 kilo de chocolates diario. Yo no sé cómo estaría el tema de la higiene dental, pero... ¿Pero era puro o era con azúcar? Pues ahí ya no lo sé. A lo mejor si eran Kinder sorpresas.
Mira, O si era te digo una Kinder cosa, bueno. Lo de la higiene dental no le dejaba que le tocara el dentista y su olor cuando abría la boca era nauseabundo. Dice el dentista que no se podía ni acercar y como tampoco Ostras. le daba pavor el dentista, no dejaba que le tocaran. ¿Sabes Era lo que tiene todo ahí? gases por aquí, gases por abajo, era horrible Y de estar al ahí, lado del... y de ahí la ley del gas, ¿no? De ahí salió la idea de las cámaras de gas, correcto. Exacto, vale. Le dirían, my Führer, no hay peor tortura que estar a tu lado. Y ese os queda, sujétame el cubata. Pues no solamente le pegaba al chocolate, es que además le pegaba al azúcar. Pero le pegaba... ¿Alguno ha visto la película de Petinto? La recuerdo, sí. Bueno, pues en la película de Petinto dicen que un verdadero Petinto no echa azúcar al café hasta que hace isla. ¿Vale? O sea, conforme tú estás echando el azúcar, cuando ves que ya hay una isleta saliendo de azúcar del café, entonces cuando paras de echar azúcar. Entonces come azúcar con café, ¿no? Sí. Pues dicen que le echaba 7 cucharadas de azúcar al té. Joder. Pero es que además, Ernest Hanstegel, como se pronuncia, lo siento, no hablo alemán, él, que era amigo suyo, aseguraba que también él echaba azúcar al vino tinto. Ostras. O sea, enganchado, pero a todo meter. Tanto le gustaban los dulces y el chocolate que se le ocurrió hacer un atentado a Winston Churchill, el ministro de Lo tenía por ahí Inglaterra. apuntado yo eso, Vale. Pues le Muy hizo un bueno. atentado con una bomba de chocolate. Cierto. Madre Literalmente. Por fortuna para el premier británico, el MI5 descubrió el curioso plan que había dado este hombre y evitaron que ocurriera ninguna desgracia. Hubiera sido una muerte muy dulce. Sí. Totalmente. Y a raíz de ahí tenemos el origen del famoso postre. ¿Qué postre? El postre de Churchill. No, muerte por chocolate. Ah, muerte por chocolate. Joder. Qué buena esa. Circular, ¿no? ¿Cómo lo hilas, no? Sí. Muy buena. Muy buena. Así que ya sabéis, si sois veganos y le pegáis tanto al azúcar, ya sabéis cómo podéis acabar. Están un Pues, poco... con diabetes. Están un poco en Diabetes, el hilo, sin en el diabéticos. hilo de... Sí. Totalmente. Entre lo que es una buena dieta y que los asiduos amazonas te miren de reojo. Lo más curioso es eso, que el programa nazi estaba en contra de las drogas. Y bueno, hoy en día sí que consideramos el azúcar una droga, Claro. pero entonces no. Claro, tienen razón. Hombre. Pero ¿sabes el refrán por qué, no? El famoso refrán, porque Hitler fue el creador del famoso refrán: di no a las drogas. Somos muchos y quedan pocas. Son buenas, sí. Y de hecho eso es lo que iba a comentar yo ahora, básicamente. Que Hitler, como estaba ahí a tanto evento, en plan de invasión para aquí, invasión para allá, reunión con genes aquí, reunión con genes allá, pues al final tenía que estar bien en forma. No fastidias, que no le pegaba solo a los lacasitos. Exacto. Vamos, que se hacía la ruta al bacalao. Vale, Así en Valencia. No, en verdad eso, el Sí, programa sí. nazi estaba en contra de las drogas, entonces drogas como tal no iba a pedir. Pero, ¿qué hizo Hitler? Recurrir a medicina alternativa, por así decirlo. Había un médico alemán, también muy concienciado con el programa nazi, que se llama Theodor Morell. No sé si conocéis alguno, y eso. Y era el médico personal de Hitler. Sí. Pues este médico descubrió que las sustancias, por ejemplo las vitaminas, te las podías comer o te las podías meter por vena, inyectarlas. Entonces, ¿qué hizo? Pues Hitler se puso en este programa también y se puso a inyectarse vitaminas infravenosas, por vía intravenosa. Vitaminas que no eran vitaminas, no era el multivitamínico de vitamina C ni nada por el estilo. Vamos. Toma vitamina En verdad cuando sí que invades sí Polonia. que trabajaban con vitaminas,
Pero eso, Sí. de hecho es lo que comentaba el friki Carroza, que como Hitler también tenía problemas gastrointestinales, pues también le metían eso, bacterias de E. coli, porque era el precursor de la penicilina, que todavía no estaba inventada, y eso, y un montón de cosas, y otras vitaminas para que pudiera mantenerse el tipo. ¿Cuál fue el problema? Que Hitler al final eso, como estaba de aquí para allá, pues cada vez necesitaba más sustancias para poder aguantar el ritmo. Hasta el punto de que para 1945 se dice que estaba tomando 28 pastillas y unas 2 o 3 inyecciones diarias. Joder. Del cóctel que le preparaba el señor Teodoro Morel. Madre mía. Y aparte de eso, las inyecciones de vitaminas pues fueron muy, muy populares en la Alemania nazi. Tía. Así se que chutaba lo que no estaba escrito, vamos. Se metía Sí, en sí. un día lo que se metían los Rolling Stones en un concierto. aunque Vamos. sí que es verdad que eso, que mira las sustancias que le llegó a inyectar, de forma oficial al menos, y se ve que eso, que le inyectaba glucosa, no tenía suficiente azúcar, se inyectaba glucosa encima. Y encima, eso, también se puede ver otros ingredientes como metafetaminas, cocaína y demás. Sí, se Joder. metía mucho para estar despierto, porque claro, él tenía que estar durante muchas horas en muchas reuniones, y tenía que estar enérgico y entero. Entonces se le metía cocaína, metanfetamina, para que estuviera despierto y fuera dentro de lo que es coherente con lo que ellos profesaban, porque coherente no era nada. O sea, a ver, resumiendo. Hitler de pequeño empezó su madre dándole el aceite de ricino cuando no quería comer. Luego de ahí empezó a tontear con el ceregumil. Luego empezó a tomarse Azúcar por un puro. azúcar y acabó metiéndose el Farmatón Complex en vena. Exactamente. Casi, Multivitamínico. Claro. Madre mía. Joder. Madre mía. Qué bien. Los de las parafarmacias lo verían pasar y les tenderían la alfombra roja. Ya ves. No, la alfombra roja para el médico, que ese vivía mejor que nadie. Todo. Ya ves. Cuando salía a dar un discurso y los tenía todos en fila, era ¿qué pasa, Rage? ¿Qué pasa, Rage? Madre mía. Pues nada, yo voy a hablar de nuevo del arte, que cómo fue evolucionando a nivel de cómo él se empeñó en expandirse a nivel artístico y extinguir todo el arte moderno, y creó una cámara conocida como la Cámara Cultural del Reich y un partido de control, el cual se encargaría de alguna manera de organizarse con una red de funcionarios para mantener bien abiertos los ojos y poder controlar relativamente a los espectáculos, las exposiciones, las publicaciones y demás, pinturas artísticas que pudieran de alguna manera atentar contra esa cultura que quería implantar el Reich. Porque para él Alemania iba a ser una representación artística. Él quería que crear en Alemania. Pero, ¿me estás hablando de Hitler o de Sinde? Porque eso me recuerda a mí a la ley Sinde del cine, ¿eh? Sí que tiene también esas particularidades. Al final lo que pretende es que crear de Alemania la cultura del arte como un modelo en el mundo y implantarlo. De esta manera, pues él crea su Cámara del Reich, y lo que pretende también hacer es exhibir grandes exposiciones y convertir, digamos, Múnich en la capital del arte mundial. ¿Y de qué manera lo hace? Pues bueno, él lo que pretende es, a través de la pintura y la escultura, pues infundar el ideal nazi y exaltar sobre todo el pasado alemán. Unir a los individuos en un grupo y educarlos y evidentemente manipularlos. Crear cuerpos perfectos y puros basados en la belleza de su clasicismo. Obviamente. Y mostrar la virilidad del hombre. Nada menos, ¿eh? O sea, la virilidad del hombre. Y os preguntaréis vosotros, ¿y dónde queda entonces la mujer? A parir hijos. Pues sí, no te has ido muy lejos, porque sí que es verdad que la mujer alemana, en el concepto del arte, él la encasilla y digamos que la moldea de la siguiente forma. Es lo que hace de la mujer alemana
es estereotiparlas, perdón. Según su ideología, la finalidad de la mujer era parir y darle hijos al Führer, y que fueran de pura raza, para la nación. Correcto. Nada de cruzar la sangre, eso de... Mestizos nada. Eso no. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer en esta forma de expresar el arte? Pues, ¿qué hace? Retratos de mujeres en los cuales el estilo suele ser una mujer a lo estilo la Virgen y el Niño Jesús, ¿vale? O sea, inmaculadas, pero con una impresencia, rubias, voluptuosas, fuertes también, porque tienen que ser también ideales en comunión con el partido y con el ejército nazi. Y también algo que hay que tener también presente es que empezó de alguna manera a imponer una ley, ¿vale? ¿Qué hizo? Que las mujeres que fueran estériles y que sufriesen abortos o trajesen al mundo hijos deformes serían totalmente desechadas, porque la nación necesitaba mujeres fértiles y sanas. De esta manera, él alude a la pureza de la raza y, evidentemente, pues esto se traduce en que estas imágenes que veríamos en los consecuentes cuadros serían mujeres altas, rubias, de ojos azules y manteniendo, como siempre, la estética de la raza aria. Pues estos estereotipos se verían correspondientemente en esculturas, en pinturas, y lo que él intenta de alguna manera es crear esta casa del arte alemán, rechazando sobre todo el estilo modernista. Vaya. Si te digo que en lo que son los estamentos de la religión Ahnenerbe se habla de que tienen que meter lo que es el arte ancestral germano antiguo e instaurarlo no solamente en pinturas, en obras y en el folclore de la música. Es uno de los estamentos de la religión, con lo cual va encauzado con lo que tú has dicho. La religión suya decía que había que instaurar lo antiguo y en todos los estamentos culturales había que entrar. Y habían 43 estamentos, folclore, música, literatura, escritura, en los que estaban dentro. Interesante. Sí. Está hilado un poquillo. Sí. No, esta sí, cuando empiezas a escarbar, ves que que las cosas no están así, no fueron así por casualidad. No fueron por casualidad, No. ciertamente. No. Todo estaba como escrito, era un plan ya escrito y perfeccionado base a una religión o una secta que ya lo movieron todo y ahí llegó el nazismo. Pues sí. Bueno, estaba todo muy bien orquestado. Yo os voy a hablar ahora claro, ellos quieren, la religión esta quiere quitar lo que es el cristianismo, que desaparezca e implementar lo suyo, ¿no? ¿Qué es lo que primero que harían desaparecer para entrar esa misma religión? Pues lo primero que hicieron fue robar la Navidad. ¿Cómo roban la Navidad? Sí, ¿cómo roban la Navidad? Cuenta Navidad. Como eso Grinch. me gustó. Eso me gusta. Se pintó de verde y dijo, voy a robar la Navidad. Nada, dice, vamos a quitar la Navidad. Pues lo que hacen es que a los altos cargos, a varios altos cargos de la Orden Negra, se les encomienda que tienen que confeccionar un calendario de festividades, pero con las festividades germanas antiguas, implementándolas para día de hoy y que desaparezcan las festividades como la Navidad, que desaparece y se implementa el Invictus, el Sol Invictus. El día 25 es el Sol Invictus, o sea, el Sol Invencible. Sol Invicto, el Sol Astro Invencible. El Sol Astro Invencible era Hitler, para ellos era Hitler, era su dios invencible y había que hacerle regalos al dios invencible. Y eso era quitarnos la Navidad para decir, Diosito, Hitler, te vamos a adorar. Sí. ¿Vale? Pero aparte de la Navidad, decidieron, pues mira,
no solamente vamos a quitar la Navidad, vamos a quitar la Pascua también. Y vieron que la diosa Ostara estaba en la misma fecha, en la primavera, que la diosa Ostara es la diosa de la fertilidad en germano antigua. Sí, de la época anterior a Hitler ni nada. Sí. Entonces ellos lo que dicen, pues vamos a instaurarla y vamos a venerar en la primavera a la diosa de la fertilidad. ¿Qué pasa? Que ellos han cogido las festividades antiguas de las que procedían dichas festividades y las han vuelto a implementar. Y eso es lo que hicieron. Implementar quitando las festividades que habían para meter otra vez festividades antiguas para que dieran al régimen un nuevo halo de germano antiguo. Sí, vamos, como si aquí dijéramos ahora, pues vamos a volver a imponer, quitamos los santos que tenemos y vamos a meter las festividades que tenían los druidas célticos o íberos. Venga, va. Claro. Sí, tal, palabras. Lo fuerte es que no cogen la Lupercalia, ¿no? No, porque la Lupercalia es romana. ¿Es Italia? Ojo. Claro, es romana. Ellos se pusieron a investigar con las runas y los escritos antiguos germanos. Entonces, lo que quisieron es meter lo suyo, porque para ellos la raza aria era la germana antigua. De hecho, eso, el 25 de diciembre se estableció para el cristianismo como fecha por eso, porque era la festividad del dios Sol. Entonces, por eso es el origen ese. Claro. Muy curioso. Sí, bastante. ¿Y tú sabes alguna afición más, friki, del señor Hitler? Pues mira, yo tengo una cosa que había traído que además está muy hilado con lo que nos está hablando Eduard de lo que nos está hablando antes con el tema del arte, ¿vale? Porque todos sabemos que cuando los nazis llegaron, o sea, los soldados alemanes invadieron Francia, para llegar a Francia pues pasaban por los Países Bajos, tuvieron por ahí, por todos los países que fueron pillando y fueron como Atila. O sea, no crecía ya la hierba por donde iban pasando ellos. ¿Vosotros sabríais decirme cuál fue el enemigo más poderoso y más letal al que se tuvieron que enfrentar los soldados alemanes? Al frío. ¿Al frío? No. Yo creo que el frío. No, frío. Yo lo sé. Al hambre. ¿No? ¿Será al sífilis? Exactamente. No. A las enfermedades de transmisión sexual. A las ETS. A las ETS, sí. O sea que la estrategia de Francia, ¿qué fue? Chicas, como van a pasar por aquí los alemanes, sí. no os lavéis en X meses. Nada. Bueno, no, tampoco hacía falta que les dijera que no se lavaran, que en aquella época. No. Eso, y además era invierno y hacía frío, y el agua caliente no solía haber entre las casas. Ah, vale. A ver. Pues claro, no por norma general, una vez ya han invadido, pues el invasor suele relajarse bastante. Y había bastante facilidad de tener prostitutas al alcance de la mano. Claro, vosotros pensad que estás viniendo de una campaña que dura meses, que no ves más que a tus compañeros, todos hombres, y no te acuerdas ya ni de tu mujer ni de tu novia, pues iban que tendrían hambre, pero de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tuvieron que informar al propio Hitler de que estaban habiendo una pandemia de sífilis, de gonorrea, que estaban mermando en mucho a los soldados, ¿vale? Entonces, claro, el tío dijo, vamos a tener que hacer algo que lo arregle. Primera idea fue crear burdeles específicos para los soldados alemanes, ¿vale? Bien, esa fue la primera medida. ¿Qué pasa? Que en el momento en que entre uno que esté infectado, como si fuera una película de zombies, se infectan todos, con lo cual ahí no puedes mantener limpieza y tampoco vas a poner a una prostituta para cada soldado. Entonces, ¿de qué forma vas a conseguir que haya un alivio para cada soldado? Muñecas hinchables para todos.
Cogieron, suena a chiste, pero se llama el proyecto Borgil, ¿vale? Juntaron a lo mejorcito de cada casa, ¿vale? Para crear este proyecto. Cogieron médicos, cogieron psicólogos, ¿vale? Cogieron artesanos, peluqueros, para conseguir que el tacto, la reacción de la muñeca, que la vista, que fuera lo más parecido a una mujer real, ¿vale? Para que pues, cuando tuvieran necesidad de desfogarse, pues que no tuvieran necesidad de decir, va, esto no sirve para nada, voy a buscar a una aunque tenga ETS. ¿Qué pasó? Hicieron las muñecas, para hacer las muñecas cogieron moldes reales, ¿vale? Como se está comentando tú antes con el tema del estereotipo alemán, cogieron a un par de atletas alemanas, no tengo por aquí el nombre, no me acuerdo, sí, Wilhelmina von Bremen y Annette Walter, ¿vale? Eran dos deportistas bastante conocidas que prestaron su cuerpo para que les tomaran molde para crear estas muñecas. Se rumorea que intentaron utilizar un molde del rostro de Kate von Nagy, que era una actriz muy famosa en el cine mudo alemán en aquella época, pero a la chica no le hizo mucha gracia de que todos los soldados se la estuvieran pasando por la piedra, ¿vale? Bueno, por el plástico, ¿no? Por el plástico, no sé cómo, exacto. Por el plástico, bien dicho. Por el plástico, nunca mejor dicho. Entonces, pues nada, tomaron varios tipos de rostros para finalmente poder conseguir esto. ¿Qué hicieron? Pues como todo, hicieron una campaña inicial, crearon 50 muñecas y las utilizaron precisamente con soldados que estaban a cargo del propio Himmler, ¿vale? Por la discreción y por tal y por ver el resultado. Les metieron a cada uno una muñeca hinchable en la mochila, pero los soldados se negaron en rotundo a que les viesen, si los capturaban, que les encontrasen una muñeca en la mochila. Claro, hay que entender que en aquella época el tema sexual era bastante tabú. Entonces, que te apresen en pelotas es mucho menos vergonzoso que te apresen con una muñeca hinchable. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que el proyecto se quedó ahí cancelado. Además, no han quedado pruebas de todo aquello porque resulta que en uno de los bombardeos de los aliados destruyeron la fábrica en Dresde, la de Dresde, pues destruyeron esa fábrica, con lo cual no han quedado realmente pruebas. Y además, como quien llevó el proyecto y directamente era desde la SS, era un proyecto totalmente privado. Con lo cual, si bien en los años 2000, normalmente, más o menos, 2000 y mediados, creo que fue cuando salió a la luz estos datos, no han quedado pruebas, con lo cual, pues hay gente que dice que puede que sea cierto, hay gente que dice que no se sabe si es una simple leyenda urbana o si es real. Desde luego, la gente que es estudiosa del tema lo ve factible, ¿vale? Precisamente porque sí que es cierto el tema de esto que estamos contando, de que hubo una pandemia brutal con las ETS y tal y cual, y por la tecnología que había en aquella época, sí que se ve factible que se pudiese producir esta serie de muñecas hinchables. Pero como nosotros tampoco que seamos unos cultos, sino todo lo contrario, nosotros dejamos ahí la idea y cada uno que crea lo que quiera. De hecho, yo creo que eso, que si os... Pues está muy, muy curioso eso de las muñecas hinchables de Hitler. Y no sé si hay algo más por el arte plástico que nos puede contar Eduard. Sí, yo os voy a terminar de contar esta obsesión que tuvo él en relación con el arte moderno, como él lo entendía como arte degenerado. Y bueno, él encuentra que este arte moderno es un enemigo de la sociedad. Y como él lo llamaba el arte degenerado, aquellos artistas que se dedicaban a este arte serán encerrados en manicomios o juzgados como criminales. ¿Sabéis? Y bueno, él empieza a hacer su propaganda en relación a este arte y en sus discursos culturales alude a este tipo de arte como un arte degenerado, enfermizo, y muestra en sus discursos diapositivas de fotos clínicas con deformidades junto a obras de estos artistas.
Y en la publicación de su libro, Mein Kampf, que traducido al español todos sabéis que se refiere a mi guerra, había ¿No, un apartado... ¿No era Minecraft? No, era Mi lucha. Mi lucha, cierto, gracias. Mi lucha. Pues yo pensé que era Minecraft, madre mía. Sí. No, Minecraft no. Así. Suena igual, pero no. Había un apartado llamado Causas del hundimiento, en el que Hitler argumentaba que la caída del último Reich se debió a factores sociales, o mejor dicho, a una plaga moral en la que había contaminado las grandes ciudades y se habían infectado a través del arte. Y esta plaga de arte moderno amenazaba a empujar a la gente a los brazos de la locura espiritual. Tal cual, vamos. Entonces, ¿qué hace? Pues comienza a hacer la purga del arte moderno. Y todo lo relaciona con la cultura del pensamiento. ¿Y dónde empieza a prender la primera mecha? Pues evidentemente en la quema de libros. Y aquí se acusan a diversos autores de ser peligrosos y de provocar ideas degenerando a la mentalidad de la humanidad. Bueno, pues en esta quema de libros se incineraron alrededor de 5.000 obras de arte prohibidas en las vísperas de guerra y eventualmente también se daba alguna cremación de seres humanos. Vamos, que no se escapaba ni el apuntador. Madre mía. Pues a través de estas consecuencias supuso que muchos de los artistas que por aquel entonces se dedicaban al arte se quedaran sin trabajo. Evidentemente por el miedo de no saber qué podía pasar con sus vidas. Y esto no les permitió ni enseñar sus obras, ni vender, ni exponer. Porque de alguna manera, indirectamente, bueno, o más bien directamente, sabías a lo que te exponías. Entonces se les prohibió, entre comillas, pintar. Ya. Y aquí llegamos al año 1936, donde definitivamente se juzga al arte moderno y a esta vanguardia anunciando a través de una decisión de Hitler y criticando a este tipo de arte, en el cual pues se censa totalmente. Y como veníamos comentando anteriormente, sabéis que él, como adolescente, quiso entrar en esta Academia de Bellas Artes y ser un artista, y como no lo consiguió y lo rechazaron por su arte clásico, pues él lo que consigue es vetar el arte moderno. Y como era un artista frustrado, como ya hemos comentado, y pasó desapercibido y en consecuencia empezó a tontear con la política hasta que subió al poder, pues se consiguió de alguna manera tomar su propósito, que era vengarse. Y bueno, como tal Mesías, pues ¿qué hizo? Pues consiguió hacer de su guerra un arte. Entonces, muchos pensaréis que esta batalla a lo mejor se podría haber impedido, ¿no? Si se hubiera aceptado a Hitler en las Bellas Artes de Viena, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis vosotros? A ver, podría ser, pero como es que se le vetó tanto en tantas cosas, no solamente fue ahí, fue con sus amoríos, fue con un montón de cosas que se fue vetando, pero podría ser, porque a lo mejor si él no se hubiera metido, se lo hubieran metido en el arte, él no se hubiera metido con los Tulé, que es primeramente, que es la religión esta de la raza, y luego creó la raza, la otra religión. Entonces yo creo que puede ser que fue como mechas que si se hubieran ido, no se hubieran ido encendiendo, él a lo mejor no hubiera llegado a lo que llegó. A mí me gustaría acabar este apartado con una frase que podría definir muy bien a Hitler en esta época, y es que la venganza se sirve fría, y lo que no pudo tomar como artista, lo tomó como dictador. Muy buenas palabras. Mejor dicho, no lo has dicho, ¿eh? Yo de esta historia lo que tengo claro es que era un tío marginado, que le gustaba cosas que el resto de la gente no le gustaba y que en todas partes lo trataban como a lo peor, lo rechazaban. Un friki. O sea, un friki, en toda regla. Por eso, mejor que los frikis no lleguen al poder. También es verdad. Dominaremos el mundo. Y lo dice el friki carroza. Exacto. Ahí queda eso, ¿eh? Bueno, pues, Vero, ¿qué más nos vas a contar?
Bueno, pues ya que hemos visto qué festividades, en qué festividades afectaron esta nueva religión, vamos ahora a las celebraciones comunes de todo el mundo. ¿Qué más bonita celebración que una boda? Pues mira, las bodas, ellos primeramente lo primero que hacían era comprobar con un análisis de sangre que los contrayentes fueran alemanes puros. Si no eran alemanes puros, no se podían casar. Es más, podías llegar a que te deportaran a un campo de concentración si llegabas a no tener la sangre lo suficientemente pura. Bueno. Si ya esa sangre era pura, lo que hacían es que pasaban a un oficio civil en una sala blanca con una bandera enorme negra, con una S rúbica, con una rúbica de estas extrañas ancestrales germanas, en plata. Después de oficiar el oficio civil, llegaba un sacerdote de la Orden Negra y les entregaban un pan y sal, en consonancia con la tierra y la fertilidad. Y el primer regalo, y que no podía faltar en ninguno de los matrimonios después de haber oficiado, era el libro de Mi lucha de Hitler, que lo tenían que tener todos los matrimonios en una mesilla como la Biblia, por así decirlo, y era donde tenían que comprobar todos los estatutos, era Mi lucha de Hitler. Eso era para las bodas. Pero si tú, siendo de las SS, tenías un hijo, para bautizarlo, lo primero que hacían es que le daban una medallita al bebé, al recién nacido. Como las comuniones de aquí, rúbrica vamos. También. Sí, pero con una rúbrica, en vez de con la estampita o con la Virgen, le daban una rúbrica antigua, germana, para conmemorar con un canto después. Le hacían una oda o un canto oficial para que dijeran el niño ha entrado a la nueva orden y pasará a ser uno más de la orden de las SS o de la Orden Negra. Está bien. Vale. Y la muerte. La muerte, he encontrado, lo que más he encontrado es el tema de si eras una persona influyente y de alto standing, por así decirlo, te llevaban tus restos a la sede que estaba en un castillo, en la sede de la Anerve, Anenerve, Anenerve. Ayer ve ahí en Huesca, no. No. Que me pegan aún. Había en ese castillo monumental, había una estancia con una bóveda y en medio había como una pira donde se quemaba y alrededor habían 12 montículos que tenían diferentes alturas, ¿vale? Ahí se ponía a la persona a la que iba a ser incinerada y se ponían como 12 discípulos alrededor y mediante cánticos, oraciones, se quemaba y se incineraba a la persona para que su espíritu fuera hacia lo más alto. Es más, dicen que cuando encontraron el castillo y encontraron la bóveda, hay como 4 conductos arriba y están las marcas del mismo humo al salir de todos los que quemaron, porque había muchas marcas. Aparte de que arriba en la bóveda había una esvástica. La esvástica no es la susvástica, ¿no? La esvástica... No, a ver, ellos realmente se basan en los... porque ellos cogen muchas de las simbología, no solamente greco-germánica antigua, sino que también buscan mucho en el Tíbet. El budismo. Porque ellos creen que la raza pura no solamente viene de Germania, sino que tiene un origen en el Tíbet. Y entonces cogen algunas de las simbologías del budismo
y las hacen suyas, las cambian un poquito para meterlas como suyas. De hecho, la esvástica, tal y como la conocemos, es el mismo símbolo que utilizan en el budismo, pero lo que han hecho es girar los vórtices en un lado contrario. Exacto. Estos vórtices, en lo que sería la simbología budista, lo que ellos, el significado que tienen en el budismo es evolución y de alguna manera resurrección, todo lo que tiene que ver con la progresión. Hitler lo que hizo es darle la vuelta a esos vórtices para de alguna manera darle otra simbología diferente, que es regresión, ¿sabes? Sí, para regresar involucionar, a los ¿sabes? Claro, para regresar, porque lo que él siempre estuvo buscando fue volver a instaurar esa raza, ese antiguo germano, los germanos antiguos, porque para ellos eran una raza pura y aria. Y lo decía un austriaco, porque él de alemán no tenía nada, y no era ni puro, porque vamos a decirlo claramente, él es austriaco, no es alemán para nada, pero coge le dan la nacionalidad alemana unos años más antes de casi de que empiece con política, con lo cual él es el primero que se queja del alemán puro, y él no es alemán puro. Sí. Incongruencia total. Suele pasar. Pues y sí. es más, los alemanes que le seguían, que sí que eran puros, con una fe ciega de que era el dios. Estaban allí más perdidos que vamos. Pues sí. Pero suele pasar, ¿eh? Suele pasar. La gente a día de hoy también coge a personajes como si fueran ídolos de algo y luego resulta que es todo lo contrario. Algo pequeñito. Políticos que quieren hacerse que son urbanitas como tú, por ejemplo, y no han trabajado en la vida, ¿vale? O que te coges un ídolo que parece esto, porque mira, este que coge y escribe libros y el tío no ha leído un libro en su vida. O sea, y no hace falta decir nombres, yo creo que todos estamos pensando en algún caso en concreto, segurísimo. Seguro. Sí, segurísimo. Ya que aquí en España tenemos mucho de eso. Por desgracia, sí. Sí, demasiado. Por desgracia, sí. Por cierto, la esvástica, ¿sabéis el significado? Viene del idioma sánscrito y lo que significa, ¿sabéis lo que es? Muy auspicioso. O sea, una especie de es una forma de desear algo bueno. De hecho está la esvástica, que es en sentido horario, como tenía la esvástica nazi, básicamente. Sí, correcto. Y después está el sentido antihorario, que es la susvástica, que es muy utilizada, por ejemplo, en Japón. De hecho, hay un manga recientemente y un anime, que es Tokyo Revengers, que utilizan ese símbolo, que le llaman el manji. De hecho, el toque friki es precisamente este. Aquí en España no es la primera vez que han publicado algún manga con tintes antiguos. Sí. E incluso han tenido que especificar, ojo, que la swastika, no confundir con la swastika nazi. Que la swastika tiene muchos milenios antes del tema de Hitler. Sencillamente Hitler lo cogió y lo extrapolaron, como si cogiéramos nosotros ahora el símbolo de elegido, ¿vale? El del tío con el arco, que seguro lo habéis visto por tal igual, pues lo cogiéramos y lo pusiéramos a alguna banda motera, ¿vale? O sea que... Y en relación un poco con lo que ha comentado Edward, sí que es verdad que eso, que Hitler fue un hombre muy abandonado. Pero bueno, hubo otro hombre que nació más o menos en la misma... nació 4 días antes que Hitler, en verdad. Y le fue muy distinta la vida. No me digas la vida de Brian hitleriana. Podría decirse así. De hecho, los dos se parecen en algo muy común. En el bigote. ¿Sabéis de qué está hablando? ¿Aznar? ¿No? No. Lo digo de coña. Pues eso, tenemos a Charles Chaplin. Chaplin.
Los dos ahí con el mismo bigotito y eso, y se vean 4 días de uno a otro. Anda. Y mientras que un otro Pues mira. triunfó en el cine mudo, el otro triunfó Sí. en el sonoro, por así decirlo. ¿No? Uno triunfó en el cine mudo y el otro triunfó mudando a los cines. Exacto. Bueno, aunque en verdad lo que hacía Hitler cuando fue nombrado, como en esa época todavía no existía el cine sonoro, él hacía propaganda en el cine, que es donde iba todo el pueblo, con mensajes normales. Y cuando ya empezó a salir el cine sonoro, entonces es cuando ya se hizo un poco más eso, en plan de hacer los discursos él sonoramente. Y justo cuando apareció el cine sonoro, pues llegó Chaplin y dijo: estos nazis, me río yo en su cara. Así que voy a hacer una película parodiándolos. Y de ahí salió El Gran Dictador. Correcto. Que se creó que se empezó a rodar en el 37 y fue lanzado al público en el estreno en el 40. Sí. Antes de que Hitler... Sí. Bueno, Hitler ya había empezado a hacer cositas. Sí, pero no había empezado. Antes de Todavía no eso, se había Charles Chaplin desatado. ya tuvo ahí una visión de futuro de cómo podía ser esto. Y efectivamente en la película, pues, Charles Chaplin hace de Hitler. ¿Quién mejor para hacer de Hitler? Parodiándolo de una forma muy, muy humorística. Hasta el punto de eso de que parodiaban a otros personajes famosos como Himmler, que comentaba Vero, o también a Mussolini, también tiene un cartel ahí en la obra, y aparte otros de los seguidores de Hitler, como Goebbels y demás. Pues es curioso que eso, que en esa película, bueno, es una parodia del nazismo, no se pensaba que iba a llegar a tanto el nazismo, pero bueno. Al final es muy recomendable ver esa película, ya que en el final pues hay un discurso que se ha hecho muy famoso y eso, y es Charles Chaplin en contra del nazismo como Dios manda. Tal cual. Y bueno, y después eso, relacionado también con esto, pues hay una serie en Amazon que ha salido, bueno, salió hace ya un tiempo, que es El hombre en el castillo. Todavía no la he visto esa serie. Yo tampoco. Pues buenísima, os la buenísima, recomiendo, sí. buenísima, buenísima, ¿eh? Es una serie basada en un libro que es del mismo nombre, del hombre en el castillo, que básicamente lo que se ve es, lo que interpretan básicamente es qué hubiera pasado si hubiera ganado Alemania nazi la guerra. Y entonces vemos el futuro posapocalíptico o el futuro alterno. Pues apocalíptico, Sí, bueno, no, ¿eh? Pues ahí tampoco, pero eso. Claro. Precisamente con eso, con las potencias del eje, habiendo ganado la guerra, tanto Alemania como Japón. Un what if en toda regla, pero muy Sí. bien llevado. No, bueno, está muy bien, está muy bien. En la serie de Amazon a lo mejor meten alguna cosilla más, pero eso ya... Claro, meten un poco, pero meten porque, a ver, más adelante sí que cuando esto sí que se habla sobre el tema de los viajes en el tiempo y sí que se habla un poco de que los alemanes intentaron buscar una máquina del tiempo. Entonces sí que va a lanzar un poco el tema. De hecho, películas ahora mismo no me vienen a la cabeza. Sí que me viene a la cabeza una serie de videojuegos que también juega un poco con esta técnica, pero no va a decir nada porque no sé si Eduard la tendrá por ahí preparada o algo. Puede ser que sea la que tengo ahí en batería, Command & Conquer. Entonces, no, Command & Conquer no. Ah, vale. No, es entonces, un juego. Entonces vi la... Wolfenstein, Return of Castle. Sí, ese tengo ahí algo comentario un poquito. Okay. En relación a esos cameos que le hacían a él. Y para comentar una última anécdota, básicamente eso, como se sabe, pues igual que ahora hay sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, en su día también hubo sanciones contra Alemania, en plan de que no pueden producir y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en Alemania estaba Coca-Cola. Correcto. ¿Y qué hizo Coca-Cola? Si no tenía el jarabe milagroso de Coca-Cola para hacer sus refrescos. Pues crearon uno nuevo con lo que había por casa, básicamente. Claro. Tal cual. Y era tan bueno que le llamaron el producto Fantasy. ¿Sí? O, dicho de otra moda, la Fanta. Fanta. Ah, sí. Sí. Qué bueno. La Fanta nació en Alemania nací. Qué bueno tú. ¿Ves? Para que veas. Buenísimo.
Es que el mundo de la historia es impresionante, O realmente. sea, que le debemos la Fanta a los nazis. Oh, Sí, entre tantas sí. otras cosas que hemos ido comentando y lo que nos hemos dejado. No, hemos dejado muchos porque hay muchos inventos que hicieron en aquellos búnkeres bajo tierra que a día de hoy han dado, gracias a esos inventos, han dado pie a otros inventos. A ver, a día de hoy todo el mundo lo sabe. O sea, la parte más avanzada de la tecnología siempre empieza precisamente en de la defensa, o sea, en el ejército. Y cuando algo ya está más que probado y utilizado y tal, entonces esa tecnología ya se traslada al mercado privado, abierto al público normal. O sea, bien sea ropa, tiendas de campaña, cosas de estas. Las cochetas que pillamos del Decathlon, las quechua esa que hay, el boom que pegaron cuando sacaron al mercado, el ejército estaba ya hasta las narices de utilizar ese tipo de materiales. Entonces, siendo que Alemania fue un ejército tan poderoso, es obvio que a día de hoy muchos de los inventos que estemos tocando hayan salido precisamente de ellos. Sí. Y no sé. Y bueno, pues yo por mi parte, y enlazándome precisamente con lo que tú has traído, ¿vale? Vamos a seguir con el What If de Man on the High Castle. ¿Qué hubiera pasado si a día de hoy los nazis hubiesen ganado? ¿Qué hubiese pasado si Coca-Cola hubiese seguido siendo? Porque sabéis perfectamente que no solamente a Coca-Cola, Mercedes, Adidas, Hugo Boss, por ejemplo. Hugo Boss, sabéis perfectamente, no sé si estáis viendo la imagen, fue quien vistió a los nazis, ¿vale? Sí, eso es entonces vamos a ver yo si eso lo conocía porque yo trabajé una temporada para Hugo Boss. Y Volkswagen la historia de la marca. Volkswagen también era una marca que tal. Y lo que se pudo ver en la lista de Schindler, de que un empresario se aprovecha precisamente de los judíos para tenerlos prácticamente esclavizados, eso es el pan nuestro de cada día. Sí. O sea que es lo que hay, es historia, punto. No vamos ya sabemos qué pasó, no hay que olvidarlo para evitar que eso vuelva a repetirse. Ese es el planteamiento base. Pues bueno, vamos a fantasear un poquito, ¿vale? En cómo seríamos a día de hoy, a nivel, como hemos dicho, a nivel privado, o sea, el gran público, cómo vestiríamos y qué productos compraríamos si los nazis hubiesen ganado. Entonces, no sé si estáis viendo esta imagen de lo que sería un hipster hitleriano, ¿vale? Sí. Nunca mejor dicho. Muy mono, ¿eh? Es buenísimo. Sí? Vamos, me pone a 100. Yo voy un poco... de estos he visto unos cuantos ya, ¿eh? Ya. Y sin que tengan que ser, vamos... Yo voy un poquito, yo voy un poquito de hipster hitleriano, ¿eh? Hoy he querido... Este tipo de hipster sin que tengan que ser del partido... Me han faltado las gafas. Nazis sí que he visto yo este rollo, ¿eh? Y este rollo... Entonces, pues claro, estamos hablando de la gran relación que tiene, que tenía Hitler con el tema del cine y tal y cual. Bueno, como Hitler también era muy fan de las películas de Disney, pues no sería nada raro, como veis en la imagen, que hubiese absorbido a Disney en este caso y hubiera montado Adolf Hitler Pictures. También, ¿vale? Para sus películas, obviamente. Pero claro, cuando vosotros vais al cine, ¿qué es lo que os apetece cuando estáis en el cine? Comer unas palomitas, ¿no? Pues, ¿qué tal unas Pringles hitlerianas? También. No voy a hacer chiste con los sabores. No, exacto. No, mejor que no. No quiero que vuelvan a visitarnos los hombres que nos tiraron la puerta el otro día. Iba a decir una barbaridad, pero lo mismo que no cierren el canal. Exacto. Sí. Pero claro, cuando sales del cine te apetece cenar, pues ¿por qué no lo vamos a hacer un poco de pollo? Pues
A En Kentucky. vez de, Joder. en vez de un Kentucky, Hitler Kentucky, Sí, sí. ¿vale? Aparte de comer, ¿vale? Bien sabido por todo el mundo es que si hay alguien que le encanta comer tanto Pringles como Kentucky, son precisamente los gamers, ¿no? Todos tenemos una consola en casa, entonces si vosotros fueseis gamers, ¿qué consola pensáis que ibais a comprar? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría la consola de Hitler? Pues la Nintendo. Claro. Exactamente, la Nintendo. Y obviamente, ¿cuál sería el personaje estrella de la compañía Nintendo? Gua- Pues un Pikachu Hitler. Madre ¿Veis? mía. O sea que ¿Dónde está esto el sería Mario? un poquito. ¿No está el Esto sería Mario? un poquito lo que sería el mundo empresarial popular. Pues por ahí te voy a pillar yo, porque sí que es verdad que en esas apariciones y cameos que ha tenido el dictador, te voy a hablar de cómo se nos coló en el mundillo de los videojuegos. Para disfrutar, evidentemente, de hacer historia acabando con su vida. Porque lo que no hemos podido conseguir, a lo mejor, algunos, a nivel histórico, para esto tenemos los videojuegos, ¿no? Para poder un poco disfrutar de esa experiencia y poder cambiar el contexto histórico, ¿no? Yo os voy a hablar un poco de esas apariciones que tuvo el célebre Hitler en alguno de estos juegos. Y vamos a empezar un poquito por un juego ya bastante antiguo que se llamaba Indiana Jones and the Last Crusader, en el que Hitler y Indy se cruzaban en una famosa escena en la quema de libros en el juego, y hay un momento en el que puedes darle un libro a Hitler para que te firme un autógrafo y escaparte, El Minecraft. o Qué darle un pedazo de hostia en el bigote y posteriormente morir fusilado en toda su gloria. Y no, Y por no hay cierto, no hay opción de pegarle con un pollo con una polea de goma. pues no, en este caso LucasArts no te dio esa opción. Se ve que se la guardaron para Monkey Island. Cachis. Y por cierto, no sé si sabíais que tenía Hitler 15 mujeres aterrorizadas encargadas de probar su comida. ¿Eh? Sí. Que no envenenaran. Madre mía. El siguiente juego... El copero real. El copero real. Tenía catadores porque sabía que había mucha gente aún a su alrededor que no lo quería en el poder y lo ibas, y como tanto los romanos, los egipcios, todos, sabes que han habido Coperos. muertes de envenenamiento, pues él pensaba que Catadores. necesitaba a alguien que probara su comida. El siguiente juego fue de la Nintendo de 8 bits, conocido con el nombre de Golgo 13, en el cual nos enfrentábamos al cerebro de Hitler, que había sido rescatado después de haberse volado la tapa de los sesos, muy original, sobre todo la trama. Porque tiene agujero. Y aquí os voy a meter otro easter egg, que no sé si sabíais que Hitler le tenía un gran pánico a los gatos. Miau. Sí. Había sido una buena forma de acabar con Hitler, regaliéndole un dulce gatito, con cara del gatito de Shrek, con esos ojitos. Otro juego, conocido con el nombre de Command & Conquer Red Alert, tenía una trama bastante loquísima. Sí. Porque Albert Einstein decide crear una máquina del tiempo en 1946 para retroceder en el tiempo y asesinar al puto Adolfito en 1924. O sea, ¿no os parece una idea de puta madre? Y aquí también os comento algo. No sé si sabíais que Hitler recibía inyecciones de semen de toro para aumentar su virilidad sexual. Sí. Sí que lo había oído, sí. Y los toros son traídos de España, de los toros más bravos, y se llevan a un bosque milenario de Alemania, donde son tirados para que tengan vida alegre. No están soltados. Y eso, bueno. Me alegro sobre todo de que España hemos contribuido a la virilidad sexual de los nazis. Sí. El abuelo, sí, porque el abuelo de ratón compartió genética con Hitler. Bien. Cada vez que se acostaba con Eva Braun para que su virilidad subiera, porque no tenía solo un huevo y se ve que con uno También. no tenía bastante. De eso te voy a comentar algo. Tenía que subir la virilidad y le inyectaban
feromonas y todo de toro. Me sube la Pues bilirrubina. exactamente de eso de que está hablando aquí nuestra compañera Vera, pero os voy a hablar de un juego de la saga Sniper Elite, y más concretamente Sniper Elite, la tercera parte, en la cual somos un francotirador, como en toda la saga, y nos enfrentamos a las tropas nazis. Pero lo mejor del final de este juego, concretamente en el 3, es que podíamos asesinar a Hitler de diferentes maneras, incluso disparándole en el único cojón, huevo o pelota que tenía, que por cierto, como acaba de decir Vero, era un tullido y solo tenía un testículo. Qué bueno. Yo de Sniper, lo único que he jugado ha sido, creo que es el 4 o el 5, no me acuerdo, que lo que luchas es contra nazis zombies. Sí. Y debo decir que es un juego que está muy bien, porque cuando disparas al enemigo, según cómo le des, te hace así un flashback, una vista en plan rayos X para que veas cómo le atravesa la bala, lo que le rompe y tal y cual. O sea que no es por equivocación que te vaya a salir que le pegas en el huevo, quiero decir. Pero dentro de estos zombies que tú estás comentando, había un juego también que se llama Zombie Army Trilogy, que no podía ser de otra forma, en la cual nos enfrentamos a los zombies nazis después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, y a un gigantesco Hitler que regresa del infierno con muy mala leche. Sí, y a esto aprovecho para comentaros... Me he equivocado yo, era el Zombies Army, tienes razón. Exactamente, que no sé si sabíais cuáles eran las películas favoritas de Hitler. Le gustaban mucho las de Disney, ¿eh? Eso sí que lo sé. Pues eran Blancanieves y King Kong. Mira por dónde. Otro juego que se llamaba Bionic Commando, que en Japón se llamó Itora no Fukatsu Topo Shikureto, que en cristiano quiere decir la resurrección de Hitler. ¡Ole sus huevos! Katsuno F. Aquí en Occidente vino súper censurado, pero que en su versión original tenía un final muy gore y muy satisfactorio, porque le podíamos reventar la cara piselada a Hitler a hostias. Vamos. Y esto que yo os comento ahora mismo es porque también Hitler, no sé si lo sabíais, practicaba su discurso tomándose unas fotos jodidamente ridículas. No, luego tenemos lo de imaginarse el desnudo no le bastaba. No. No, pero a él no le gustaba imaginarse desnudo, no le gusta verse desnudo a él, ¿eh? No, ni a él se le vio desnudo, ¿eh? Ni a él ni a los demás. Lo más que... No, que él, ni las exploraciones médicas eran con ropa. Uf. No le gustaba que nadie le viera. Lo más que le pudieron ver es en bermudas. Hasta con Eva Braun se bajaba un poco los pantalones, pero él no le llegó a ella, no lo vio desnudo completamente. Apaga la luz. Ya está. Luego teníamos otro juego arcade conocido con el nombre de Total Carnage, en el cual el Führer había ganado la Segunda Guerra Mundial y nos enfrentábamos a su cabeza robótica en un futuro distópico. Y para terminar, pues bueno, teníamos el que ha comentado aquí el Friki Carroza, que para mí es uno de los juegos que recomendaría, que sería el Wolfenstein 2 de New Colossus, en el cual nos infiltramos en una supuesta nazi en la que ha ganado la guerra e incluso tiene una base en Venus, y en una audición de propaganda dirigida por un viejo y enfermizo y paranoico Hitler de 72 años en sus últimos días, en este juego se hacen un abanico muy grande de guiños al personaje. Y la verdad es que no voy a hacer spoiler, pero sí que os lo recomiendo, porque es un juego, la verdad, para quien quiera repartir. En general, esta saga es totalmente nazis. Sí, o sea, es del creador de Doom y es un Doom, pero luchando contra nazis. Entonces, cualquier capítulo que cojas de la saga, evidentemente, van a ir por ahí los tiros. A mí me gustó más el 1, el anterior de la versión parte moderna, me gustó más el 1 que el 2, que es el que estás recomendando tú. Exactamente. Y bueno, como tú ya lo has comentado, pero lo tengo yo que reiterar, no sé si sabíais que Hitler, como ya dijo aquí nuestro compañero el Friki Carroza, tenía grandes problemas intestinales y se pasaba todo el puto día tirándose pedos y era una caja de música para los alemanes. Sí. Más para la caja de gas. Yo quiero deciros,
daros que os leáis Relámpagos, ¿vale? Va sobre los nazis, sobre las máquinas del tiempo, y la verdad es que habla mucho de temas históricos de los nazis. Si veis cómo está el libro, está bien gastado porque lo he leído no sé si 20 veces o 30. Heirbero. Heilberruska. Pues creo que eso nos ha quedado una buena tarde, hablando tanto de Hitler y compañía. Sí. A mí no sé. Se me han quitado todas las ganas de subir a un tren, la verdad. Y de ir de campamento también, ¿no? Sí. Ya ves. La verdad es que hemos descubierto muchas cosas interesantes del personaje y todavía nos quedan muchas más por descubrir en el tintero, y quién sabe si en el futuro le podamos ofrecer otro episodio más, porque se lo merece. Yo tengo claro que queda mucho material, porque de Hitler y todo lo que hizo y hay detrás escondido, que la gente no sabe ni la mitad, hay muchísimo. De las cruzadas que hizo ahí en busca de objetos mágicos y más. Sí, las reliquias, que llegó hasta aquí a España, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Yo os avanzo ya que Verónica tiene mucho material ahí y va a hacer un especial ya un poquito más para rascar en profundidad, con lo cual si os va un poquito este rollo hitleriano, pues estaremos preparados. Dentro de poco en este Bad Canal lo vais a poder ver. Y hablando del canal, ¿cuáles son nuestras redes, Friki? Pues bueno, nuestras redes, como siempre, sabéis, visual nos podéis ver la cara, lo guapos o no tan guapos que somos, nos podéis ver en YouTube, que además ponemos fotitos de todas las cosas que estamos hablando, imágenes y demás. Si no os apetece tanto vernos y prefieres oírnos, o porque estás trabajando y algo tienes que estar escuchando que no sea el jefe, pues sabes que tienes los canales habituales. Estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music, estamos en Spotify. Que al principio subíamos vídeos, pero ahora no podemos subir vídeos a Spotify porque nos está dando problemas, ¿vale? No es porque no hayamos querido hacerlo. Y también queremos promocionar, tenemos cuenta en Finecast, es una plataforma de audios cortitos, chiquititos, y sobre todo la estamos utilizando para hacer narraciones, lo que es ficción sonora, o contar relatos, como hicimos ya en nuestro anterior capítulo, el de Halloween, el de Relatos de Ultratumba, ¿vale? Pues si os pasáis por Finecast, todas las páginas son iguales, página de Inculturetas, podréis escuchar relatitos nuestros que de seguro os gustarán y os sacarán una pequeña sorpresa. Y, como no, pues también nos movemos un poco entre la juventud, nos montamos los guatequillos para ir de guays, ¿vale? Con la juventud, con TikTok y con Instagram. Que además, para los mayores, perdón, por TikTok y por Instagram. Y además, Instagram estamos aprovechando para hacer directos con gente que se dedica al medio a hacer cositas interesantes, la verdad. De hecho, cuando veáis este vídeo seguramente ya habremos hecho una entrevista con Marc Anime, que es un chico murciano que hace videojuegos, y nos va a hablar un poquito de lo que es ser un developer independiente aquí en España y lo que cuesta moverse y sacar adelante tus sueños y tus proyectos, ¿vale? Así que os invitamos si queréis pasáis por Instagram a ver la charlita. Perfecto. Pues nada, compañeros, esto fue otro programa más de Inculturetas, y como bien sabéis, sabemos que no sabemos nada y todo lo que sabemos se lo debemos a la ignorancia. Esperamos veros en próximos programas y no os perdáis en las redes sociales. Un placer y un abrazo muy fuerte para todos.